Buenas, vamos a comentar hoy los apartados 2 y 5 de vuestro libro. Normalmente solemos ver un apartado al día, pero tanto el apartado 2 como el apartado 5 no son apartados muy largos y además están directamente relacionados, por eso he decidido que lo vamos a ver juntos. Hoy vamos a hablar en primer lugar sobre las desigualdades y vamos a ver en qué consisten esas desigualdades. Comenzamos hablando de los ámbitos en los que van a aparecer esas desigualdades. El primero de estos ámbitos sería en el ámbito económico. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a día de hoy existe una gran separación entre ricos y pobres. ¿Por qué? Porque cada vez hay unos pocos que ganan muchísimo más dinero y generan un volumen de riqueza que el que pueden producir por sí solas miles de personas. Es decir, hay personas en el mundo que ganan más de lo que van a ganar miles de personas juntas a lo largo de toda su vida. Además, también existe lo que se llama un proceso de pobreza estructural, que dentro de los propios países, dentro de las propias ciudades, hay algunos lugares que quedan al margen del sistema económico y desprotegidos socialmente. Así podemos encontrar en las grandes ciudades zonas que son modernas, lujosas y sin embargo otras de construcciones precarias. El ejemplo más claro quizá que tenéis de esto sería el ejemplo de la favela brasileña. El otro ámbito en el que se produce una desigualdad es en el ámbito de los derechos. Hay un consenso muy amplio en que hay que avanzar en contra de esta desigualdad y contra la discriminación. Ya no estamos hablando de discriminación entre países, sino dentro de un propio país. Así, formas de discriminación conocéis muchas, pues hay una discriminación por el poder adquisitivo, otra por la nacionalidad, por el sexo, por el origen racial o étnico, por la religión o convicciones personales, a veces también por la discapacidad o incluso por la edad. Los gobiernos lo que intentan es establecer una serie de marcos legales que permitan garantizar esa igualdad. ¿Cuáles son las principales medidas para reducir la desigualdad? Pues tenemos dos. Una que sería la ayuda oficial al desarrollo, que esa proviene de las instituciones de cooperación internacionales y de los gobiernos más ricos. Y luego tendríamos la otra, que es la labor de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, que tienen una serie de propuestas. La primera de ellas ya hemos hablado anteriormente, concretamente en días pasados, en el tema previo a este, y es la condonación de la deuda externa a los estados más pobres. Que en vez de pagar la totalidad de los créditos, pues que devuelvan los intereses y ya con eso consideran que estaría bien. También dedicar el 0,7% de la renta nacional bruta de los países ricos para que con ese dinero recaudado se pueda ayudar a crecer a la economía de los países más pobres. Establecer un comercio justo, que también hemos hablado de esto ya, ¿no? De tal manera que los países más necesitados reciban un precio adecuado para sus productos. Y por último, se menciona el destinar más fondos para fomentar la democracia y los derechos humanos. Bien, de este apartado tenéis que hacer las actividades 4, 5, 6 y 7 de la página 229. Pasaríamos ahora al apartado 5, a la página 234, que como os he dicho está directamente relacionada con lo que acabamos de ver. Nosotros acabamos de hablar de desigualdades, pero ¿de dónde vienen estas desigualdades? Las causas son diversas y complejas y a día de hoy pues no hay quien todavía no se pone de acuerdo. Pero vamos a ver la primera de ellas, que es hay una teoría que es la del subdesarrollo según la perspectiva evolucionista. Según esta teoría, todos los países van a evolucionar en una misma dirección. El punto de partida es una economía primitiva de subsistencia y el punto final sería un modelo postindustrial de consumo de masas. Entonces, todas las sociedades llevarían este desarrollo lineal. Pero ¿qué ocurre? Que algunos países se van quedando atrasados. ¿Por qué?
porque no han podido superar los obstáculos. ¿Y cómo se van superando esos obstáculos para poder llegar de un punto inicial a ese punto final de sociedad de consumo de masa? Pues con inversiones, con tecnología, con educación y con sistemas de gobierno adecuados. Bien, otra de las teorías es la teoría de las colonizaciones, descolonizaciones y neocolonizaciones. Lo que dice es que siempre a lo largo de la historia han existido países y personas que han ocupado y dominado territorios que no eran suyos de origen. En un principio, esto lo vimos en segundo de la ESO, serían las colonizaciones, que eran de tipo económico, político, militar o cultural. Generalmente, un grupo de personas de un país llegaba a otro y establecía allí sus normas y todo lo que le diera la gana. Sin embargo, a lo largo del siglo XX hubo un proceso de descolonización. Estos territorios adquirieron la independencia. Sin embargo, tuvo un efecto contrario, y es que cuando los países colonizadores se fueron de estos territorios, aumentó el número de personas analfabetas, la desnutrición y llegaron regímenes políticos dictatoriales que no respetaban ni derechos humanos y empezaron las guerras civiles. Posteriormente, y esto es actual, vivimos un proceso que se llama neocolonización, en el que se somete a estos territorios que fueron antiguas colonias a los intereses y el control de los mercados y de las multinacionales. Ya no hace falta ocupar un territorio, sino que tienes tanta influencia económica y cultural sobre él que al final pues ejerces lo sometes, pero de otra manera. Bien, ante estas desigualdades van a surgir una serie de movimientos que son los movimientos anticapitalistas y antiglobalización, cuyo objetivo y lo que piensan es que lo primero que hay que hacer para superar estas desigualdades es concienciar a la humanidad. ¿Y cómo se conciencia? Pues a través de la colaboración de los países más ricos con los países pobres, intentando ayudarles. ¿Esto supone que vaya a haber un cambio? No necesariamente. ¿Por qué? Porque al final parece que la existencia del subdesarrollo forma parte del modelo económico capitalista que tenemos hoy en día. Entonces, los movimientos antiglobalización y anticapitalistas lo que dicen es que para acabar con el subdesarrollo lo que tenemos que hacer es acabar con el capitalismo. Entonces, eso sería lo que ellos defienden. Bien, tenemos diferentes teorías sobre la desigualdad entre los países. Lo que vamos a ver ahora es, aparte de estas teorías, cuáles son las razones de la desigualdad entre países. Y vamos a comenzar hablando de lo que serían las razones externas. Nosotros ya sabéis que vivimos en una economía de mercado basada en la ley de la oferta y la demanda, en el que cada país tiene un papel determinado en el proceso de producción. Entonces, por un lado vamos a tener a los países desarrollados que lo que hacen es utilizar al resto de países, a los pobres, a los subdesarrollados, incluso a otros países para obtener beneficios. Y lo que van a hacer es incrementar su riqueza. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues van a localizar en los países pobres las actividades que supongan en mano de obra barata, como veremos a continuación, pero sin embargo en los países desarrollados lo que van a localizar son todas las actividades relacionadas con la dirección de las empresas, con la investigación y con el diseño y el marketing de los nuevos productos. Bien, luego tenemos el papel que va a desarrollar los países subdesarrollados, los países pobres. Como he dicho, estos países cuentan por un lado con existencia de materias primas, ofrecen una mano de obra barata, también hay una falta de legislación medioambiental, o también tienen ventajas fiscales y lo que hacen pues es que las empresas, como ya hemos visto en ocasiones anteriores, las grandes empresas multinacionales fijan las fábricas en estos países porque les va a salir más barato. Entonces se localiza ahí la producción.
Con lo cual, lo que tenemos es que esta perspectiva lo que nos dice es que esta desigualdad va a ser inevitable, ya que la abundancia y el desarrollo de unos depende del subdesarrollo de otros. Luego tenemos el otro caso, que es las razones internas, ¿no? En las razones internas lo que dice esta teoría es que como los países subdesarrollados no tienen capacidad ni de recursos adecuados, los países desarrollados van a intervenir. ¿Y cómo van a intervenir? Pues van a intervenir construyendo sistemas educativos y sanitarios, luego van a intentar imponer la democracia como el sistema político en estos países. Eso va a llevar también a que el sistema económico sea el capitalismo, y lo que van a hacer además los países ricos es exportar allí su tecnología, van a invertir en investigación y también lo que van a hacer es formar a los cuadros directivos de las empresas de estos países pobres para que poco a poco vayan, pues eso, el objetivo final es que mejoren el nivel económico y social. Bien, hemos visto todas estas teorías. Como vemos, son causas diversas y complejas, y las alternativas que se plantean para reducir estas desigualdades todas se basan en la idea de dar oportunidades a los países pobres de participar en la economía mundial. Por último, tendríamos las actividades que tenéis que hacer del apartado 5, que serían la 1, la 2 y la 3.